Vamos a ver lo que nos compete para el día de hoy. La parte de transformaciones lineales la he dividido en dos. Una donde vemos todo lo de transformaciones, donde vamos a discutir si una transformación es lineal o no. La siguiente parte es el núcleo, la imagen y las dimensiones, que son la primera parte de transformaciones lineales, y la segunda, que ya es asociada a los vectores propios, valores propios y el método de la potencia, que también se evalúa en este examen. Bueno, empezamos. Estos ejercicios, la mayoría, la gran mayoría, los he sacado de un libro que lo publiqué eh, en el Drive. Eh, es el libro de álgebra lineal de Eduardo Espinosa. De ahí, de hecho, hay bastantes ejercicios que se han tomado en hitos pasados y eso está interesante porque pueden revisarlo, ¿no? Puede existir la posibilidad de que un ejercicio que revisen de ese libro les venga. De hecho, el ejercicio de transformaciones lineales que algunos me comentaron que les había venido para este ciclo, es un ejercicio que estaba dentro de ese libro. Entonces, igual les recomiendo que lo revisen, ¿no? Siempre es bueno revisar. A ver, empezamos con este primer ejercicio y bueno, hay que comprender algunas cosas. Voy a copiarlo acá para poder revisar. Tenemos que analizar algunas cosas de este ejercicio antes de todo. Nos dicen probar que la identidad, o sea, esa es una transformación identidad. Se le conoce transformación identidad porque involucra la matriz identidad. Y bueno, ya sabemos que la matriz identidad es aquella matriz que en su diagonal tiene solamente unos y el resto son ceros. Entonces, hay algunas propiedades que nosotros tenemos que recordar de la matriz diagonal. ¿Alguna que ustedes recuerden? ¿Alguna propiedad sobre la matriz diagonal que recuerden? ¿O propiedades donde se involucre la matriz diagonal? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico una matriz identidad, perdón, una matriz identidad por una matriz cualesquiera? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando se multiplica? A ver, los leo. Bien, me dicen, el resultado es A, es decir, no cambia. Eso es lo que tiene la matriz identidad, que nosotros si la multiplicamos por una matriz o por un vector, el resultado es la misma matriz o el mismo vector. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tipo de transformación, que es la transformación identidad. Y hay otra propiedad en la que también se involucra la matriz identidad. ¿Alguien recuerda cuál es esa otra propiedad? ¿Dónde más vemos la matriz identidad? Para recordarlo. Ninguna idea. En la matriz inversa, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos una matriz multiplicada por su inversa, o viceversa, la inversa de una matriz multiplicada por la matriz es igual a la identidad. Esas son las dos propiedades que yo considero fundamentales donde se involucra la matriz identidad. Entonces, aquí analizamos lo que nos dicen, ¿no? Probar que la matriz identidad, dice, eso es solo para matrices cuadradas, correcto. Sí, es solo para matrices cuadradas porque la matriz identidad es una matriz cuadrada. Por ende, las matrices a las que calculamos sus inversas también tienen que ser cuadradas y sí, solo aplica para matrices cuadradas. Pero en esta primera propiedad, esto sí debería aplicar para matrices cuadradas. De hecho, todas las matrices que tienen inversas son cuadradas. Pero aquí no necesariamente. Por ejemplo, esta A que está aquí no necesariamente es cuadrada. Puedo multiplicar la matriz identidad por un vector v y los vectores por lo general no son cuadrados. Son o bien un conjunto de filas o un conjunto de columnas y no necesariamente tienen que ser cuadrados. Y de la misma forma aplica. Okay. La segunda propiedad sí. Las inversas tienen que ser cuadradas. Entonces, esas son las dos propiedades principales y es lo que vamos a ver en este tipo de transformación.
Vamos a probar que la matriz, bueno, la transformación identidad es una transformación lineal y lo estamos viendo aquí, miren. Esta es la regla de correspondencia para la transformación identidad, es decir, es una transformación que en este caso le vamos a poner i x, tal que al multiplicar i por mi conjunto, es decir, i es la matriz identidad por mi conjunto de partida, que sería x, pues mi conjunto de llegada es x. Entonces, esa es la transformación que nos están mostrando aquí. Ahora vamos a probar si es una transformación lineal. Partimos de la primera propiedad. La primera propiedad es que si la transformación le evaluamos en 0, es decir, en el vector nulo, deberíamos obtener como conjunto de llegada el vector nulo también. Entonces vamos a probar acá. ¿Qué pasa si yo multiplico, si vamos a probar acá, identidad que recoge un conjunto de partida nulo? ¿Qué pasaría si yo multiplico la matriz identidad por un vector nulo? Es nulo, ¿verdad? Es nulo. La matriz identidad no tiene, digamos, características complejas, solamente una distribución donde la diagonal está completa de unos y el resto de ceros. Entonces, al multiplicarlo por un vector nulo, el conjunto de llegada es nulo. Entonces, primero se cumple. Eso está bien. Ahora vamos con la segunda propiedad, que sería la suma de matrices o vectores. En este caso son vectores. Estamos trabajando, bueno, aunque no nos especifican, ¿no? Porque nos están diciendo un conjunto de partida V y un conjunto de llegada W. No nos están dando, digamos, las dimensiones. Así que podríamos asumir que se trata de un vector o de una matriz. Entonces, vamos a probar lo siguiente, que sería la transformación de la suma de dos matrices o vectores es igual a la transformación independiente de esas matrices o vectores. Entonces, eso es lo que vamos a probar ahora. Eso es lo que vamos a probar. A ver, ¿qué pasa si yo, bueno, tengo estas A y B son matrices o vectores fijos, es decir, están llenos de números, no tienen variables. Entonces, vamos a comprobarlo. Si nosotros decimos que la identidad la evaluamos en A más B, sería como multiplicar la matriz identidad por, para que se vea la diferencia, por A más B. Y esto lo puedo distribuir, ¿sí o no? ¿Puedo distribuir I por A más I por B? Obviamente si cumplen la propiedad de que se pueden multiplicar, obviamente. Sí, correcto, sí los puedo distribuir. Puedo distribuir I por A, es decir, la identidad por A, más la identidad por B. ¿Y esto qué me daría? Identidad por A sería la misma matriz A. Y la identidad por B me daría la misma matriz. Okay. Y A no es lo mismo que decir la transformación de la matriz identidad conjunto de partida A. Y B no es lo mismo que decir la transformación identidad con conjunto de partida B. ¿No es lo mismo? Correcto, sí es lo mismo. Entonces se demuestra que la identidad evaluada en la suma de los vectores o matrices, digo vectores o matrices porque no sabemos cuánto es el conjunto de partida ni de llegada. Entonces, asumimos que A o B pueden ser vectores o matrices, funcionaría de la misma forma. Entonces, la identidad evaluada en A más B sería igual a la identidad de A más la transformación identidad de B. Ahí está. Ahora solo nos falta la última condición. Última condición, tenemos que también se debe cumplir. Tienen que cumplirse las tres condiciones. Vamos a probar la siguiente, que sería la transformación por una constante multiplicada por una matriz o vector. Debería ser igual a esa constante por la transformación de esa matriz o vector. Entonces, evaluamos. Vamos a establecer la transformación identidad por de una matriz multiplicada por una constante. En este caso es K. Bueno, podemos sacar el K de esta, digamos,
bueno, si nosotros multiplicamos I por K por A, de esta multiplicación podemos sacarla acá, ¿verdad? Podemos sacarles como si fuese un factor común. Y dentro nos va a quedar I por A. ¿Okay? Se cumple. Entonces, I por A, es decir, la identidad por la matriz A es como decir A. Entonces esto nos quedaría K por A. Ahí está. Y dígame, K por A no es lo mismo que decir K por la transformación identidad de A. Es lo mismo, ¿no? Entonces, podemos decir que la matriz, la transformación identidad K por A sería igual a K por la transformación de la matriz identidad en A. Entonces, se cumplen las tres propiedades. ¿Es o no es una transformación lineal la matriz identidad? Sí es, ¿verdad? Y A es una transformación lineal. ¿Hasta aquí alguna duda? Varios de los ejercicios que vamos a ver el día de hoy están referidos a este tipo de transformaciones que resultan un poco nuevas. En este caso hemos visto la transformación identidad. ¿Hasta aquí todo claro? Tengo el conocimiento. Sí, a ver. Bien, igual cualquier duda me avisa. A ver, leemos este ejercicio. Ahora sí nos dicen sean los subespacios Rn y Rm que X, es decir, un vector pertenece al espacio Rn. Para este caso lo vamos a establecer como el conjunto de partida que lo dicen acá. A es una matriz de R M por N. Son las dimensiones de A. Dicen comprobar que la función T, Rn, es decir, conjunto de partida, al conjunto de llegada, definida por Tx, es igual a A por X. Esto puede sonar medio raro, ahora lo vamos a ver. A es fijo. Cuando nos dicen que A es fijo, es decir, es una matriz que solo tiene números, nada más. Es decir, no tiene variables, no incluye ningún elemento del conjunto de partida. Solo es una matriz que tiene números, es como decir una constante. Y vamos a ver si es una transformación lineal. Okay. Esto de hecho ya nosotros podemos verlo directamente porque lo hemos visto antes y decir que sí es una transformación lineal, pero también podríamos comprobarlo de la misma forma que hemos comprobado lo anterior. Entonces, voy a copiarla igual. Y a ver, entonces, entendemos ya que cuando nos dicen R, N y M nos están dando los conjuntos de partida y de llegada. Entonces nosotros vamos a verlo de la siguiente forma. Nos están diciendo que la matriz A, que para este caso, de hecho en el libro donde he estado revisando estos ejercicios de Spinoza, introducen la matriz asociada ya al final. Entonces es un poco extraño que nos empiecen a hablar de transformaciones, pero la matriz asociada, que es lo que nosotros conocimos al inicio cuando empezamos a hablar de transformaciones lineales, ellos lo empiezan a desarrollar ya casi al final, cuando ya va a culminar el capítulo, y empiezan a mezclar con otros temas. Y acá, bueno, nos ponen una A que nosotros ya sabemos que es una matriz asociada. Entonces, para nosotros ya es más sencillo saber que esta es una transformación lineal. Porque lo que sucede es que cuando nos dan el concepto de matriz asociada, de hecho ya nos dan el concepto, digamos, procesado, ya masticado, nosotros solamente lo entendemos. Pero parte también de una, digamos, demostración y lo vamos a revisar acá. Entonces, tenemos una transformación que recibe un conjunto de partida. Y bueno, tenemos, este conjunto de partida tiene dimensiones n. Eso quiere decir que este sería un vector n por 1. O sea, este conjunto de partida sería de dimensiones n por 1. Y acá va a haber una matriz. Y acá vamos a tener nuevamente el conjunto de partida x, de dimensiones n por 1. Y como resultado tendríamos un vector de dimensión m, que sería m por 1. Cuando nos dicen digamos, estos coeficientes que nos dan sobre las dimensiones, voy a ponerle
Bien. Cuando nos dan los coeficientes, a veces nos confundimos un poco cuando nos dan esas dimensiones, pero no es nada más que el número de filas del vector que estamos viendo. Por ejemplo, si nos dicen que el conjunto de partida va de R2 a R3, eso quiere decir que los elementos del conjunto de partida tienen tres filas, que pueden ser, dos filas, perdón, que pueden ser X y Y. Y lo vamos a llevar a un conjunto de llegada que tiene tres filas, que puede ser A, B, C. Eso es lo que quiere decir. Y es lo mismo que estamos analizando acá. Nos dicen que, bueno, A es una matriz de M por N. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque se pueden multiplicar. A tiene el mismo número de columnas que el número de filas que X. Y como resultado tenemos que M pertenece al número de filas de A y es el número de filas del conjunto de llegada. Y bueno, uno que también. Eso es lo que primero deberíamos analizar en todo tipo de matriz asociada, cuando estamos viendo matrices, transformaciones lineales que incluyen una matriz asociada. Entonces, sabemos que A es una constante. Aquí nos dicen que A es fijo, es decir, A solamente tiene números. Es decir, no tiene dentro variables o incluye algún elemento del conjunto de partida. Entonces, si A son solo números, por eso esta forma de entenderlo es bastante parecida a la matriz identidad. Si A es solo números, se va a cumplir que T de A, se va a cumplir que al evaluar yo T de 0, me va a dar 0, ¿verdad? Porque un vector nulo multiplicado por una matriz que son solo números es 0. Esto se cumple. De la misma forma se va a cumplir que si yo quiero multiplicar, por ejemplo, U más V, voy a obtener que eso va a ser A por U más V. Y eso va a ser como decir A por U más A por V. Y esto va a ser la transformación de U más la transformación de U, que se cumple esto. ¿Vieron? Es lo mismo que hicimos con la matriz identidad, pero ahora lo estamos viendo en un tipo de matriz que ya no es identidad, pero es similar a la identidad porque nos dicen que A es fija, solo tiene números dentro. Entonces, se van a cumplir estas dos propiedades y la tercera propiedad también se va a cumplir. Vamos a tener una transformación que parte de una constante, voy a ponerle C, por un vector U. Entonces, yo multiplico A por C por U, y el C lo puedo sacar porque es como decir el factor común. C me va a quedar por A por U. Y este A por U es como decir la transformación de U. Multiplicado por C, se cumple, ¿no? Se cumple que T de C por U es igual a C por T de U. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo hicimos esto? Vieron que lo hicimos un poco más rápido. Ya habíamos visto el tipo de transformación que se hacía con la identidad y ahora acá ya lo procesamos un poco más rápido. Pero lo que quiero es que se haya entendido, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Está claro. Bien, entonces, continuamos. Ya, acá viene algo que probablemente les guste, que vamos a hacer ahora con integrales. Vamos a ver si la función de integración es una transformación lineal. ¿Qué opinan ustedes a simple vista? ¿Creen que la integral sea una transformación lineal? ¿Qué opinan? Me dicen por ahí que hay duda, ¿no? Está interesante. Y esto lo revisé en dos libros, que era el primer libro que subí. No me acuerdo ahora el autor, pero es el de Álgebra Lineal para estudiantes de ingeniería. Y también le encontré en el otro libro de Spinoza, entonces sospechoso. Si a uno les ha venido, es probable que les venga a ustedes. Si no les viene a ustedes, pues a alguien le debe venir. Pero está interesante para practicar. Tenemos que leer y nos dicen que sea
W es un conjunto que nos dicen que está entre 0 y 1 porque la integral que vamos a evaluar está entre 0 y 1. Es el primer dato que nos dan, que hasta ahora no está asociado a la transformación. Nos dicen el espacio vectorial de todas las funciones continuas en ese intervalo. Pues nosotros ya sabemos por matemática 1 que para poder integrar la función tiene que ser continua en el intervalo en el que vamos a integrar. Entonces nos dan como dato que es integrable entre 0 y 1. Es continua, entonces sabemos que es integrable. Bien, tenemos la transformación que también va de un conjunto de partida V. Como vieron, aquí no nos dan cuál es el conjunto de partida, así que puedo tener un vector de solo una función, puedo tener un vector de 2 funciones, puedo tener un vector de 3 funciones, de 4 funciones, en fin, porque nos están dando que el conjunto de partida es solamente V, así que no hay restricción. Pero el conjunto de llegada es solamente un valor. Y eso es lo que sucede en digamos, las integraciones, ¿no? Porque al final cuando tenemos una integral definida, que por este caso es entre 0 y 1, obtenemos un real. Es por ello que está la R ahí. Es decir, una sola dimensión. Es decir, vamos a obtener una sola fila. Entonces, comprendemos todo esto que hemos visto aquí. Ya nos han dado los valores. Ahora sí vamos a ver la transformación. Yo les comenté, de hecho, al inicio, cuando empezamos a ver transformaciones, que las transformaciones las asociábamos bastante a las transformaciones, a las funciones. De hecho, era el primer punto de partida que vimos las funciones lineales, que también pudimos haber visto si se cumplía con funciones cuadráticas, cúbicas y los otros tipos de funciones que existen. Ahora lo vamos a ver si es una transformación lineal, esa, ¿no? La integral. A ver. Vamos a empezar viendo con la primera parte. En la primera parte nos dicen que es una transformación que recibe funciones. Ojo, recibe funciones, no recibe números. Y eso es algo que también lo mencioné hace algún tiempo, que cuando hablamos de una matriz, hablamos de un vector, por lo general en matemática 3 lo estudiamos solamente con números, pero no sé, por ejemplo, si alguien ha llevado o está llevando mecánica de fluidos. Pero en mecánica de fluidos vemos tensores, y los tensores tienen dentro ecuaciones diferenciales y siguen siendo matrices. O sea, son matrices que dentro tienen otras cosas que no son números, pero siguen siendo matrices. Es lo mismo que va a suceder aquí. Podemos tener un vector de funciones que ingresan a una transformación lineal, y la transformación lineal en este caso, la transformación, no sabemos si es lineal aún, la transformación sería la integral. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a probar la primera propiedad, es decir, si cuando yo ingreso un vector nulo, obtenemos la nulidad. Entonces, vamos a comprobar. Es decir, vamos a tener la función 0. Eso es lo que significa. Vamos a tener la función 0, que no depende de nada, ¿no? Entonces, a simple vista, ¿qué sucede cuando yo evalúo 0, 1 en una función que es 0? ¿Qué va a suceder? Podemos integrar o ahí a simple vista lo dejamos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Ese 0 puede salir del integral, 0, 1. ¿Qué pasa ahí? Se hace 0, ¿no? Se hace nulo. Entonces, cada vez que yo tengo una función, la función es nula, es decir, es nula, recibe el 0, pues siempre voy a obtener un resultado nulo. Entonces, la primera propiedad se cumple. Se cumple. Ahora, vamos a ver la segunda propiedad. Vamos a ver que f, estamos trabajando con f, que la transformación f reciba dos funciones. Vamos a poner la función f más la función g. Entonces eso va a ingresar a la transformación y debería darnos lo siguiente para que sea una transformación lineal. O sea, la transformación de f más la transformación de g. Vamos a ver si eso se cumple. Entonces, eso va a ingresar al integral, pero esto, transformación de f más g, va a ingresar al integral de 0, 1, como
f más g, diferencial de x. Podemos distribuir, digamos, el diferencial de x. ¿Y qué sucede cuando tenemos una suma de integrales? ¿Qué sucede cuando tenemos una suma de integrales? Una suma de funciones en integrales. Podemos separarlo, ¿no? Podemos separarlo. Por ejemplo, si yo tengo la integral 3x más x, vamos a ponerlo así, de dx, yo puedo decir integral de 3x de dx más integral de x de dx. Puedo hacer eso, ¿verdad? Independientemente de la función que sea. Esto puede ser al cuadrado y también puedo separarlo. Esto puede estar elevado a, no sé, esto puede ser logaritmo natural de x y también puedo separar. Se pueden separar, ¿verdad? Sea la función que sea, correcto. Entonces, si yo tengo dos funciones, están ahí, es decir, f y g, multiplicados, bueno, teóricamente multiplicados por el diferencial de x. Entonces podría separarlo de la siguiente forma. 1, 0, 1, f por diferencial de x, más 0, 1, g por el diferencial de x. ¿Verdad? ¿Y qué es esto? Esto no es la transformación de f en f, y esto no es la transformación de g en f, es el signo. Si nosotros llevamos esto a la idea general que nos dan, ¿no es básicamente esto? ¿Qué dice? Sí, ¿verdad? Hemos llegado a esta idea, entonces se cumple de que f, es decir, la transformación de f con funciones f más g, es igual a la transformación individual de f más la transformación. Y esa es una propiedad de las integrales, ¿no? Porque si nosotros tenemos una suma de funciones a las que estamos integrando, podemos separarlas en sumas individuales. Y ahora ya lo vemos como una suma de transformación. ¿Y qué creen? A ver, ¿creen que se cumple la tercera propiedad? ¿Qué dicen? ¿Se cumple la tercera propiedad? Vamos a ponerle... A ver, ¿qué creen? Por ahí me dicen que sí, pero vamos a ver. Yo también digo que sí. A ver. Entonces, tendríamos que reemplazar o digamos llevar nuestra transformación a este conjunto de partida, que sería integral de 0 a 1 de la función k por... ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos una constante multiplicando una función? ¿No puede salir de la integral? Sí puede, ¿verdad? Sale del integral. Entonces, sale del integral y lo expresamos de la siguiente forma. 0, 1, y solo nos queda la función. La función f por el diferencial de x. Y esto que está aquí, ¿no es la transformación de f? ¿No es esto equivalente? Sí, ¿verdad? Son equivalentes. Entonces podemos escribir que la transformación de k por f, es decir, la transformación de una constante por la función es igual a la constante por la transformación de esta función. Siempre y cuando considerando que la transformación es la integral, ¿no? De 0 a 1. Entonces, esta transformación, ojo, esta transformación lineal, esa integración que va de 0 a 1, ¿es o no es una transformación lineal? Sí es una transformación lineal. ¿No? Sí es una transformación lineal. Esto es interesante esto. Como vieron, aquí no necesitamos una matriz asociada. Lo desarrollamos de forma diferente. Es algo que también estoy aprendiendo porque no lo sabía. Es decir, conocía este tipo de transformaciones, pero no las había estudiado a fondo. Ahora estoy revisando un poco más esta información para tratar de compartir. A ver,
Acá nos dan otro tipo de transformación, que nos dicen, consideremos V un espacio vectorial y F, es decir, esto podría ser una transformación, que va de ese espacio vectorial hasta R. Y ese es G, que es otra transformación, que va del mismo espacio vectorial hasta R. ¿Okay? Entonces son dos transformaciones lineales. Ya nos están dando el dato de que son dos transformaciones lineales. Entonces, sea F mayúscula, una transformación también, que va desde el mismo espacio vectorial que F y G, tal que el conjunto de llegada tiene dimensión R cuadrada, o sea, tiene dos filas. Nos dicen que una aplicación tal que F, es decir, la transformación esta, que va del espacio vectorial V a R cuadrado, es igual a la transformación de F y la transformación de G. Bueno, ya nos dicen que es una transformación lineal, ahora tenemos que demostrarlo. Bien, vamos a demostrar. Vamos a demostrar. Lo que tenemos aquí es una transformación dentro de otras transformaciones. Que esto no es una composición de transformaciones, que también tengo un ejercicio más adelante, que también vino una vez en un hito, una composición de transformaciones. Esto no es una composición de transformación, sino que es una transformación que dentro tiene otras transformaciones. Entonces, lo vemos de esta forma. FB es una transformación macro, es decir, esta transformación que va a recibir un conjunto de partida que nos va a llevar a un conjunto de llegada R cuadrado. Más o menos lo veríamos de la siguiente forma. FV, y tendríamos como resultado F minúscula V, G minúscula V. Así se vería. ¿Okay? Pero como ven, acá tampoco necesitamos una matriz asociada. Entonces vamos a demostrar que F es una transformación lineal. Pues pasamos a la primera propiedad. Tenemos que comprobar que F, cuando lo evaluamos en cero, en el vector nulo, nos tiene que dar el vector nulo. Entonces lo evaluamos, ¿no? F en el vector nulo sería igual a F vector nulo y la segunda fila, que sería G en el vector nulo. ¿Ven? Es una transformación de dos transformaciones dentro de una transformación. Pero ya sabemos que F y G son lineales. Si F y G son lineales y F y G los estoy evaluando en el vector nulo, ¿qué resultado me va a dar acá? De F y G ya sabemos que son nulos. Entonces, correcto, sería 0 y 0. ¿Por qué? Porque de F ya sé que es nulo, y si es, perdón, ya sé que es una transformación lineal. Si es una transformación lineal y yo le evalúo en el vector nulo, pues va a dar el vector nulo. Y de la misma forma con G. Entonces, se cumple esta propiedad. Ahora pasamos a la segunda propiedad, que sería más o menos similar. Tenemos que comprobar que la función evaluada A más B, voy a colocarle, debería ser igual a la transformación de A más la transformación F de B. Entonces vamos a verlo de la siguiente forma. F A más B sería igual a F de A más B G de A más B. Okay. Si, digamos, si esto de F y G son lineales, yo podría escribirlos así, ¿o no? ¿Podría o no podría? Si hace que F y G son lineales. Si F y G son lineales, debe cumplirse ya esta propiedad. Ya debería cumplirse esa propiedad. Entonces, sí, correcto, sí se puede. Entonces, yo podría también separar esta matriz de la siguiente forma. F de A, F de A más F de B. Yo podría separarlo así, ¿verdad?
¿Y qué es este f de a, g de a y el f de b, g de b? ¿No es esto la transformación de f a más la transformación de f? La transformación de b en f. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, ¿no? Sí lo es. Entonces se cumple la segunda propiedad, que yo tengo, parto de la transformación de a más b, y luego tengo las transformaciones individuales de a y b. ¿Y qué dicen? ¿Se va a cumplir la última propiedad? ¿Se cumple o no se cumple? Vamos a ver. Sería la transformación que va de, vamos a ponerle k por u, y que bueno, debería darnos lo siguiente, k por la transformación de... Eso es lo que vamos a probar ahora. Entonces, evaluamos, tendríamos f k por u, que nos daría como conjunto de llegada f por u y g k por u. Si f y g, que ya sabemos que son transformaciones lineales, yo podría escribirlo de la siguiente forma, ¿sí o no? No, ese no fue. ¿Podría escribirlo así, sí o no? Okay. Sí podría, ¿verdad? Porque ya sé que f y g son lineales. Entonces, nuevamente puedo sacar ese k porque es un factor común. Entonces, saco acá de ahí y me quedaría f de u y g de u. Y nuevamente sé que este f de u, g de u, es como decir la transformación de f mayúscula de u, multiplicado por k. Entonces se cumple la propiedad. Se cumplen las tres propiedades. Y bueno, para este caso ya sabíamos que era una transformación lineal. Lo que nos pedían era demostrar que f es una transformación lineal. Y lo demostramos. Entonces de aquí podemos sacar una conclusión, ¿no? Si tenemos una transformación que incluye dentro de, digamos, de su conjunto de llegada transformaciones que sí son lineales, esa transformación es también lineal, que es una de las conclusiones a las que se llega en ese libro. Y acá lo demostramos. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda? Continuamos. Creo que acá... Bueno, acá esto lo puedo dejar. Es una transformación lineal, tal que... Ya. Esto podemos resolverlo. Para refrescar un poco y vamos a llegar a lo que es la matriz asociada, como cuando vemos bases canónicas. Entonces, lo que nos dan aquí es un conjunto de partida R2 y un conjunto de llegada R3. Nos dicen que sí es una transformación lineal. Lo que nos piden hallar es la transformación en sí. Lo que nos están dando son, digamos, datos, conjunto de partida y conjuntos de llegada. Están dando, digamos, no son pares ordenados porque hay más de dos elementos, pero sí son datos que nos dan sobre esta transformación. Entonces, lo que queremos llegar es a TXY, que sería la transformación. Debería verse esto de la siguiente forma. XY, que este sería mi conjunto de partida, multiplicado a una matriz asociada por el XY, que nos va a dar un valor de A, B, C. ¿Por qué? Porque nuestro conjunto de llegada tiene dimensión 3. Entonces eso quiere decir que son 3 filas. Por lo tanto, la matriz que nosotros estamos buscando aquí es una matriz de 3 por 2. Una matriz de 3 por 2, que es 2 por 1. Y acá es 3 por 1. Estamos buscando una matriz de 3 filas, 2 columnas. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Escribimos primero la transformación, el primer dato que nos da, 1 y 2. Que nos da como resultado 1, 0, 2. Okay. La segunda sería 2, 1.
y tenemos que, bueno, llegamos a 2 más 1 menos 2. De esto hay varias formas de llegar. De hecho, creo que les vino en uno de estos últimos ejercicios que hacían. No sé si era un laboratorio o test virtual. Y les vino una pregunta más o menos similar, ¿no? Donde les daban bases y bueno, les pedían llegar a la matriz. Entonces, y eso es bastante importante cuando nos dan sobre todo las bases y nosotros tenemos que llegar a las bases canónicas y luego formar la matriz que estamos buscando. En algunos casos no es necesario llegar a la base canónica, podemos directamente obtener el valor que estamos buscando. Por ejemplo, yo lo que estoy buscando sería lo siguiente, un T10 multiplico por X más un Y transformación 0,1, porque sé que esto, si yo lo realizo utilizando las propiedades de las transformaciones lineales, voy a obtener lo siguiente, Txy, que es lo que me están pidiendo encontrar. Entonces, solo me faltaría encontrar T10 y T01. Vamos a hacerlo de esa forma tradicional. ¿Qué recomiendan hacer aquí? Tenemos estas dos transformaciones. Podríamos decir, por ejemplo, T21 menos 2 veces T12. Y si resolvemos eso, aún no estoy escribiendo los conjuntos de llegada, nos daría T2 menos 2, que sería 0, nos quedaría 1 menos, ¿cuánto sería? 1 menos 4. Menos 3. Y eso lo dividimos entre menos un tercio y nos daría el resultado. Vamos a plantearlo de esa forma. Ya, lo hacemos así. T21 sería este resultado de acá. Nos daría 2, 1 menos 2 por 1, 2. Sería esto acá. 1, 0, menos. Y esto nos da 2 menos 2, arriba 0, acá 1, y menos 2, más 2, 0. ¿Todos de acuerdo conmigo que así sale esto? Y esto sería igual a la transformación 0 menos 3. Bien, hasta ahí. Hemos hecho esta primera operación para encontrar las bases canónicas. Como les digo, puede haber distintas formas de realizar, pero todos deberíamos de llegar a lo mismo. Entonces, tenemos que T de 0 menos 3 es igual a 0, 1, 0, ¿verdad? Ese fue el resultado. Sí. Entonces, yo diría que esto lo podríamos dividir entre menos un tercio, también menos un tercio. Y esto nos va a quedar T, ¿verdad? 0, 1. Y aquí vamos a obtener 0 menos un tercio, 0. Todos llegamos hasta ahí. Ahora ya tendríamos la base canónica asociada a la segunda columna, es donde está el 1. Entonces ya tendríamos la base canónica asociada a Y. Ahora nos faltaría encontrar la base canónica asociada a X. ¿Qué podríamos usar acá? La segunda transformación sería T1 menos T0. Ahí está. Y esto nos daría T2, 0, que sería igual a la transformación 2, 1, que es 2, 1 menos 2, menos 2, menos 0 menos un tercio, 0. Ahora, y eso sería 2, 1 menos, 1 más un tercio, 1, 2, 1, 1 más un tercio, que sería 3, 4 tercios. Sí. Sí, está bien.
y acá sería menos 2. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora tenemos que la transformación 2 en 0 sería 2, 4 tercios menos 2. Ahora dividimos por un medio. Dividimos por un medio y nos va a quedar que la transformación 1, 0 sería igual a 1, 4 tercios entre 2, que sería 2 tercios, y menos 2 entre 2, que sería menos 1. Entonces ya tenemos las dos, digamos, cosas principales, ¿no? Las bases canónicas, tanto para Y como para X. Ahí está. Que como digo, bueno, yo escogí esta forma de resolverlo, recién lo resolví ahorita, pero pueden haber otras más, algunas más cortas que otras, ¿no? Entonces, tenemos ya la transformación asociada a la primera fila, sería la transformación asociada a X, por eso lo multiplicamos por X, más la transformación asociada a la segunda fila, asociada a Y. Y tendríamos para X, sería X por 1 tercios 1, más Y por 0 menos 1 tercio 0. Y ahora tendríamos que calcular lo que nos piden, que sería lo siguiente. Sería TXY, nos va a quedar por el lado izquierdo, y por el otro lado nos va a quedar X, acá Y se multiplica, queda 0. Nos va a quedar 2 tercios de X menos 1 tercio de Y. Y por el otro lado nos va a quedar menos X. Ahí está. A todos les quedó esta transformación, si lo están resolviendo también. A todos les quedó esta transformación. Y bueno, esto era lo que nos pedían en este ejercicio. Los leo, me dicen que sí. Bien, entonces, eso era lo que nos pedían en este ejercicio, ¿no? Y como les digo, hay varias formas de hacerlo. Ustedes pueden elegir la que se sientan más cómodos. Y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Nos queda acá está. Este es otro ejercicio similar al que ustedes les vino, me parece. No creo que el que ustedes les vino. Pero ese es un ejercicio similar. Y vamos a analizarlo. Acá hay una pregunta que nos dicen si F es inyectiva, pero no es un tema que hayamos visto y nos llevaría un poco de tiempo ingresar a esto, así que vamos a obviarlo. Solo vamos a ver si F es una transformación lineal. O al menos que ustedes ya hayan visto el concepto de inyectiva, subyectiva. Entonces, nos quedamos con si F es una transformación lineal. Entonces, partimos de la idea de, ese es un espacio vectorial, el espacio vectorial V, que parte de M2 por 2, es decir, el conjunto de partida va a ser una matriz de 2 por 2, y, bueno, conjunto de matrices de orden 2, sea la transformación que va desde ese conjunto de matrices, que nos da como resultado R. Nos dicen la siguiente aplicación, acá está la aplicación, T que recibe la matriz A, se va a ver de la siguiente forma. Esto que está acá. Ah, este es el ejercicio que les viene a ustedes. Acá está. Ah, me olvidé. Este es un ejercicio aparte del otro. Acá está. Entonces, tenemos que una matriz A, que es de 2 por 2, nos va a dar como resultado A1, 1, A2, 2. Para ello tenemos que plantear la matriz A antes de realizar, de revisar si eso no es una transformación lineal. Es lo que vamos a ver acá. Vamos a ver. Al final era que sí, sí era una transformación lineal, ¿verdad? Sí, sí, me parece. Sí, sí, sí es una transformación. A ver. Bien. Vamos a revisarlo. Entonces,
tenemos que plantear primero la transformación que vamos a evaluar. Para este caso sería una transformación que va en una matriz A. Y la escribimos de la siguiente forma, ¿no? A1, 1 sería A2, 1, sería A1, 2 y acá sería A2, 2. No más porque tenemos que es una matriz de 2 por 2. Entonces su regla de correspondencia, que este había sido un error que había tenido yo cuando lo expliqué, no necesita de una matriz asociada, sino que tiene otra regla de correspondencia distinta, así como hemos estado viendo la matriz identidad, la transformación identidad, la transformación de la integración, lo mismo sucede acá. Entonces, vamos a evaluar esta transformación que tiene como conjunto de llegada un número, y este número es la suma de los elementos de la diagonal. Eso es lo que nos dice esta transformación, nada más. Entonces, vamos a ver si esto cumple las tres propiedades de la transformación. Ojo con esto, que es, digamos, la transformación más sencilla que vemos en este caso de estas transformaciones. En algunos casos nos van a pedir, por ejemplo, determinante o los cuadrados o los cubos de estos valores, y bueno, es un poco más tedioso. Nada, es imposible, vamos. La primera propiedad, tenemos que comprobar que si la matriz es una matriz nula, es decir, una matriz completa de ceros, al final es un vector nulo, bueno, un número nulo. En este caso sería 0, porque es un real. Entonces lo evaluamos. Si esto es 0, 0, 0, 0, y mi conjunto de llegadas son la suma de los elementos de la diagonal, eso sería 0 más 0. 0 más 0 es 0. Se cumple la primera propiedad. Hasta ahí, bien. Tenemos que se cumple la primera propiedad. Segunda propiedad, si es un poco más largo. Tenemos que comprobar que sean dos matrices, suma de matrices de 2 por 2, A más B, sea igual a la transformación de A más la transformación de B. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente forma. La transformación de A1, 1, A2, 1, A1, 2, A2, 2, la matriz A más una matriz B, que vamos a colocarle B1, 1, B2, 1, B1, 2. Recuerden que el primer valor hace referencia al número de fila, el segundo valor al número de columna. B2, 2. Ahí está. Entonces sumamos esas matrices y vamos a obtener lo siguiente. Sería A1, 1 más B1, 1. Acá en la segunda fila vamos a tener A2, 1 más B2, 1. Acá en la segunda columna vamos a tener A1, 2. A1, 2 más B1, 2. Y acá vamos a obtener A2, 2 más B2, 2. Lo único que hemos hecho es sumar las matrices. Eso es lo único que hemos hecho. Ahora vamos que procede. Bien, eso es lo que hemos hecho, sumar las matrices. Ahora vamos a realizar la regla de correspondencia. La regla de correspondencia lo que nos dice es que el conjunto de llegada es igual a la suma de los elementos de la diagonal. Entonces sería A1, 1 más B1, 1 más A2, 2 más B2, 2. Entonces, ¿qué les parece si por un lado ponemos las A y por el otro dejamos las B? Entonces eso nos va a quedar de la siguiente forma. Sería A1, 1 más A2, 2 más B1, 1 más B2, 2. Aumente este espacio como para demostrar que están separados. Pero díganme, eso que está aquí no sería la transformación de A, y esto de aquí no sería la transformación de B. Que si vemos sus coeficientes, son la suma de las diagonales, son la suma de los elementos de las diagonales, de ambas matrices, independientemente de A y de B. ¿Es o no es? ¿O los estoy engañando? A ver qué me dicen. Sí es, ¿no?
son la suma de las matrices, la suma de los elementos de la diagonal, tanto de la matriz A como de la matriz B. Entonces se cumple que la transformación de A más B, es decir, partimos de esta idea de la suma de las dos matrices, es finalmente igual a la transformación de A más la transformación. Última propiedad. Si se cumple, es lineal. Entonces, vamos a calcular la transformación de una matriz multiplicado por una constante, es igual a esa constante por la transformación de esa matriz. Entonces, calculamos la transformación, que sería, voy a colocarlo esto. Ya ingresamos el K directamente, sería K11, K21, KA12, KA22. Ahí está. Hemos ingresado al K a todos los elementos, porque es lo que sucede. Cuando multiplicamos una matriz por una constante, esa constante ingresa a multiplicar a todos los elementos de dicha matriz. Entonces, calculamos la transformación, que es la suma de los elementos de la diagonal. Sería KA11 más KA22. Factor común K. Entonces, puede expresar K multiplicado por A11 más A2. Y esto no es la transformación de A multiplicado por K. Sí es verdad. Entonces, tendríamos que se cumple la tercera propiedad. Que la transformación de la constante multiplicada por A es igual a la constante multiplicada por la transformación de A. Bien, garantizamos que esta función, entonces, esta transformación es entonces una transformación lineal. Ahora, vamos a ver una parecida. Ustedes me van a decir si es una transformación lineal. Acá es donde estaba el concepto de que si es inyectiva. Les digo, también pueden revisarlo en el libro de Spinoza. Pero es un concepto que depende de algunas otras más cosas. Involucrarnos en ellas, vamos a tomar un poco más de tiempo. Entonces, vamos a evaluar si esta transformación que nos están dando ahí es lineal. Bien, acá nos resumen ya un poco más el texto. Nos dicen que F es una transformación que parte de una matriz 2×2 con números reales. O también podríamos decir que esta matriz de 2×2 es una matriz fija. Y llegamos a un conjunto de llegada donde ya no es R, sino es R2. Es decir, vamos a tener dos filas. Ahora nos dicen si la transformación es lineal. Vamos a comprobar la primera propiedad. Primera propiedad, vamos a probar si los elementos son todos ceros. Estamos en una matriz nula. Si todos los elementos son ceros, se cumpliría esta regla de correspondencia que en la primera fila, es decir, nosotros lo vamos a ver de la siguiente forma, con dos filas. En la primera fila se encuentra la suma de los elementos de la diagonal. ¿Okay? Que es un poco parecida a la transformación que habíamos visto antes. Y el segundo, digamos, la segunda fila tiene el elemento 2. El de la segunda fila, primera columna. Entonces, revisamos si es una transformación lineal o no. Si la función, si la matriz es nula, es decir, todos los elementos son ceros, ingresamos a la transformación, nos daría que la suma de elementos de la diagonal es 0, 0. Pues 0 más 0, 0. Y el elemento 2, 1. El elemento 2, 1 acá también es 0. Entonces, 0. ¿Se cumple o no se cumple la primera propiedad? ¿Se cumple o no? Sí cumple, ¿no? Sí cumple. Al final, sucede que al nosotros evaluar la matriz nula, nos da un vector nulo como resultado. Vamos a ver si se cumple la segunda propiedad, que sería cuando nosotros tenemos una matriz A, A11, A21, A12 y A22, más la otra matriz, vamos a poner que sea B también, B11, B21, B12, B22.
y la sumamos. Esta matriz nos va a dar, a ver, sí, nos va a dar lo siguiente. A11 más B11. Se suman todos los elementos correspondientes a la misma posición. Daría A22, B2. Daría A21 más B21. Y ya está. Vamos a ver si esto se cumple. Entonces, el conjunto de llegada es la suma de los elementos de la diagonal. A11 más B11 más A22 más B22. Ahí está, ya está la primera fila. Segunda fila, los elementos de la 2,1, o sea, aquí. Comprobamos. Y sería A21 más B21. Sacamos. Y nosotros podemos separarlo de acá también, ¿no? Nos quedaría por un lado las A11 más A22, nos quedaría A21. Puedo separarlo otro vector que sería B11 más B22 y en la segunda fila B21. ¿Todos de acuerdo con esa separación o hice algo mal? ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, bien, ya logramos separarlo. Y esto que está aquí no sería la transformación de A, y esto de acá no sería independientemente la transformación de B. Porque miren, aquí vemos de B la suma de sus elementos de la diagonal y el elemento 2. Y acá vemos la suma de los elementos de la diagonal de A y el elemento 2. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué dice? ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Correcto, se cumple que la transformación de A más B es igual a la transformación independiente de A más la transformación independiente. Ahora, vamos a ver la tercera propiedad. Si se cumple, es lineal. Entonces, tendríamos que debería cumplirse lo siguiente: la transformación de K por la matriz y ser igual a K por la transformación de dicha matriz. Entonces, lo evaluamos. Nos daría que la transformación es igual, recibe como conjunto de partida a un K a 1, y ya ingreso acá directamente a 2, 1, con A 1, 2, con K a este. Realizamos la transformación, que era la suma de los elementos de la diagonal, la primera fila, más en la segunda fila teníamos el elemento 2, 1, ¿verdad? K. Puede salir K de ese vector, ¿no? Porque es factor común. Sería K 1, 1 más K 2, 2. Este lado, 2, 1. Y esto es la transformación de A, como ya lo habíamos visto antes. Entonces, se cumple la tercera propiedad. ¿Y es o no es una transformación lineal? En general, ¿no? Eso no es una transformación lineal. A ver. Sí es una transformación lineal, correcto. Entonces, aquí hay algo que no sé si notaron, pero es una propiedad que ya habíamos visto antes. ¿Qué pasa si la transformación lineal está compuesta de transformaciones que sí son lineales? Por ejemplo, esa transformación que están acá, en la primera fila tiene una transformación que ya habíamos visto que esta transformación es lineal y lo corroboramos aquí. Vimos que la transformación que es la transformación que recibe una matriz de 2 por 2 y tiene como resultado la suma de los elementos de la diagonal, es una transformación lineal. ¿Okay?
es una transformación lineal. Entonces, en la primera fila de esta transformación lineal tenemos una transformación que sí es lineal y ya lo demostramos. Vamos a ponerle f de... Y esta, bueno, si nosotros lo comprobamos, no lo habíamos hecho, pero esta de por sí es una transformación lineal. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos ahí es que esta transformación, en sí, esta transformación, es un conjunto, se me pasó la mano por la... Es un conjunto de dos transformaciones lineales. Y recuerdan cuando vimos la demostración de las transformaciones de las funciones, que si teníamos una transformación que está compuesta por transformaciones que sabemos que sí son lineales, en conclusión, la transformación es lineal. ¿Okay? Igual lo demostramos y vimos que sí es una transformación. ¿Okay? Pero pudimos haberlo ya definido desde que vimos cómo está conformada esta transformación. ¿Sí quedó claro? Hasta aquí. Ese tipo de transformaciones resulta algo nuevo, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados a ver. Sí, entonces continuamos. Todavía no está tiempo, hasta las 7:30 tenemos tiempo para unos ejercicios más. A ver, entonces, bueno, acá se ve este es el ejercicio que vimos que era una composición, no es una composición, sino que es un conjunto de, es una transformación que tiene como conjunto a transformaciones lineales. Ahí está. Y acá está, esto lo envié al grupo. No sé si ustedes lo revisaron e identificaron si esta es una transformación lineal. Si desean, lo hacemos. Vamos a ver si esto es una... Alguien lo revisó, lo hizo y tal vez nos dice o qué hipotetizan ustedes. Eso no es una transformación lineal. ¿Tienen alguna hipótesis sobre este ejercicio? Aquí nos la dan de la siguiente forma. Sigue la misma lógica, es una matriz de 2×2, fija, por eso nos están dando ahí el R, que está compuesta solamente de números reales, es una matriz fija, es lo que definí al inicio, que nos da como resultado un R, es decir, nos da un real. ¿Por qué? Porque aquí nos están dando la determinante de esa matriz. Sabemos que la determinante de esa matriz, sea de 2×2, 3×3, 4×4, siempre es un valor real. Entonces, vamos a analizar si esta transformación es lineal. Pero así como vemos la determinante, así como está aquí, pues puede dar un poquito de angustia verlo así. Así que vamos a calcular la determinante desde el inicio, que sería A por D menos C por B. Sí recuerdan esto, ¿verdad? Ahí, se me fue. C por B. ¿Okay? Eso es como definimos la determinante de una matriz de 2×2. Menos mal es de 2×2. Pero podemos luego generalizarlo así esto funciona para determinante de matrices de 3×3, 4×4, en fin. Entonces vamos con la primera parte, ¿no? Que es la más sencilla. Si evaluamos la matriz nula, que está compuesta por ceros, y calculamos la determinante de esta matriz, que sería 0×0 menos, que bueno, el signo no afecta a los 0×0, y finalmente sería 0. Ok, vamos bien, se cumple. Si se cumple, diríamos que es una transformación lineal hasta el momento. Vamos a ver qué sucede con la propiedad 2. Con la propiedad 2, si nosotros lo demostramos, nos daría de la siguiente forma. Ahora sí voy a utilizar el A11, A21. Bueno, aquí estaban como A, B, C, D, pero acá necesito colocar los subíndices para localizarlos más rápido. A11, A21, acá sería A12 y acá sería A22. Okay. Y lo vamos a sumar a una matriz B11, B21, B12, B22. Entonces, la suma de estas matrices, nos daría A11 más B11, A12 más B12, A21 más B21,
y B21 más B22. Ok. Lo que vamos a hacer acá, a ver, leo lo que me dicen. Me dice la de TK. La tercera propiedad sí cumple. Sí, sí cumple. A ver, ahora lo vamos a ver si cumple. Okay. A ver, vamos a calcular la determinante de esta transformación, ¿no? Hemos llegado a esta suma de matrices y nos va a dar la determinante A11 más B11 por B22. No. A ver. Acá hice algo mal. Aquí sería A22. Ahí está. Ahora sí. Bien. Y acá sería A22 más B22 menos A21 más B21 por A12 más B12. Ahí está. Esa es la determinante de esa gran matriz que hemos sacado ahí. Lo que a mí tendría que resultarme para que esto se cumpla, ahí lo dejamos hasta el momento. Lo que a mí tendría que resultarme para que esto se cumpla sería la transformación de A, que sería A11 por A22 menos A21 por A12. ¿Okay? Y lo mismo para B. Que sería, estoy teniendo en cuenta estas dos matrices. La transformación individual de esas dos matrices sería B11 por B22 menos B21 por B12. Ahí está. Entonces, miren, yo tendría que sumar todo esto acá. F de A más F de B. En este caso lo estamos demostrando yendo de atrás hacia adelante. Porque aquí tenemos unos productos de números que se van a cruzar y va a suceder algo raro. Entonces sumamos estas dos y debería quedarnos de la siguiente forma. A21, A12, más B11 menos B21, B12. Ahí está. Eso es lo que debería salirnos para que sea una transformación lineal. Ok, regresamos a lo verde. Aquí hemos hecho un pequeño paréntesis. Si nosotros multiplicamos esto, multiplicamos lo verde, volvemos a lo verde, nos quedaría A11 por A22 más A11 por B22 más B11 por A22 más B11 por B22 menos A21 por A12 menos A21 por B12 más, perdón, menos, hay un menos detrás, menos B21 por A12 más lo último, menos B21 por B12. ¿Qué pueden ver en esto, que es lo que debería salirnos? ¿Qué ven en esto que no ven en esto? En esta primera expresión, que es la que debería salirnos, ven que ningún valor de A se multiplica con otro valor de B. Así lo pueden ver ustedes. Los valores de A se multiplican por separado con los elementos de la matriz A. Y los valores de B se multiplican por separado con los elementos de la matriz B. Porque es una determinante. Y la determinante se calcula individualmente, ¿no? Para A y para B. Entonces, ¿qué es lo que están viendo, por ejemplo, en estos elementos? Aquí está bien. ¿Qué ven aquí, por ejemplo? Son valores donde se está multiplicando A y B. Y no podemos eliminarlos, no hay forma de eliminarlos. Porque ninguno, digamos, es un factor semejante a otro para eliminarlo. Entonces, de ahí nosotros podemos concluir que esto
no se demuestra, o sea, no se comprueba que sea una transformación lineal. Porque a nosotros calcular la determinante de la suma de las dos matrices, pues vamos a ver factores que multiplican a los elementos de A y los elementos de B, que no se pueden eliminar en este caso. Y cuando calculamos la determinante individual de las dos matrices, vemos que los elementos de A nunca se multiplican con los elementos de B. ¿Todos de acuerdo con esa interpretación? Entonces, ¿qué dicen? ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple, ¿no? No se cumple. Y si no se cumple, tenemos la esperanza que se cumpla la tercera propiedad para que sea lineal. ¿O ya no? Ya no, ¿verdad? Si no se cumple una de las propiedades, no es lineal. Pero por ahí me dijeron que la tercera se cumplía. Pero vamos a revisarlo, porque la verdad es que no lo recuerdo. Pero bueno, vamos a revisarlo. Debería ser una matriz que está de la siguiente forma. K11, K21, K... Me parecía que acá salía algo K al cuadrado, pero no estoy seguro. Vamos a comprobarlo. Saldría K22. Ahí está. Entonces sacamos la determinante de esta transformación. Quedaría K11 por K2 menos KA21 por KA12. Vemos que el K se repite en ambos lados, ¿no? Pues podríamos dejarlo como K al cuadrado y factorizarlo. Sería K11 por A2 menos A21 por A12. Bien, tenemos algo de que aquí se cumple, ¿no? Esto sería la transformación de A. Pero miren lo que pasa acá. Es K al cuadrado. K al cuadrado finalmente es una constante, ¿no? Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Quiero sus opiniones. No se cumple, ¿verdad? A pesar de que K al cuadrado sea una constante, no es la K que estamos buscando. Solo se cumpliría si K sería igual a 1. Si sería igual K sería igual a 0. Regresamos a la primera propiedad. Entonces, bueno, si K sería igual a 2 también se cumpliría. No sé. No. Entonces, ¿se cumple o no se cumple la propiedad? No se cumple, ¿verdad? Porque lo que estamos buscando, que sea K por la transformación de A, se ha convertido en K al cuadrado por la transformación de A. Entonces, no se cumple. Entonces, no se cumple ni la segunda ni la tercera propiedad. En conclusión, esta transformación de la determinante no es una transformación lineal. No es una transformación lineal. Ahora bien, bueno, este también queda para ustedes. Pueden revisarlo. Pueden ver si esto es una transformación lineal. Como ven, solo depende de los elementos de la primera fila. Me parece que tenía otro ejercicio. Si no, continuamos con... Acá está. Este ejercicio era el que quería mostrarles. Bueno, aquí están otros ejercicios. Como, bueno, de hecho, esta no es la única reforzamiento que vamos a tener. Para la próxima semana, no sé, dependiendo de sus horarios, igual pueden completar el When to Meet para ver dónde hay más concentración de personas. Y bueno, hacemos otra reunión ahí, porque de hecho los maratones que hacen los otros compañeros de otros cursos duran más o menos 3, 4 horas. Y bueno, acá no podría hacer 3, 4 horas, una porque va a ser bastante largo, otra porque solamente estaría yo, en cambio ya hacen varias personas dictan. Y además creo que si lo estudiamos así de a pocos, creo que sería mejor, ¿no? A veces cuando dan la información así de una sola, es más probable que al final de la asesoría de 4 horas termines olvidando lo que viste en la primera hora. Entonces, lo ideal es ver todo con calma, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Son las 7:30. Pero podemos terminar de ver este ejercicio de aquí.
vamos a terminar de ver este de aquí. Que hasta aquí. Igual voy a subir la diapositiva para que se puedan revisar los ejercicios que quedan. E igual, si los realizan, pueden enviar sus soluciones, me dicen qué tal está bien, les puedo dar algún consejo. A ver, voy a colocar este ejercicio que viene en un hito bastante pasado, no me acuerdo qué año. A ver, pero sí es bastante antiguo. A ver, aquí es la parte de composición de funciones, que de hecho también está en el PPT. Aquí está. Composición de transformaciones lineales. Dije composición de funciones. Composición de transformaciones lineales, que nos dicen que dos transformaciones lineales entre espacios vectoriales sobre un mismo campo K. La función compuesta f o g, que estaría definida de la siguiente forma, finalmente esto va a ser una transformación lineal. La composición de transformaciones lineales finalmente sería una transformación lineal. Eso es lo que nos quiere decir toda esta definición que está aquí. Y bueno, estas son un poco de transformaciones invertibles. Lo he escrito mal. Serían funciones invertibles, que lo coloqué como parte de una de las teorías que ustedes habían visto en un ejercicio. Me parece que fue en un simulacro que me mostraron, donde les daban una transformación, creo que era esa de las coordenadas, que les pedían de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Pues sí, recuerden ese ejercicio. Ya, también está esa parte de la definición, ¿no? Transformaciones lineales invertibles. Podemos lograr una transformación que nos dé el conjunto de partida con el conjunto de llegada, utilizando la matriz inversa de nuestra transformación, de nuestra matriz asociada. Bueno, eso es con respecto a... Y vamos a ver este ejercicio. A ver, aquí nos dicen sea la transformación lineal que va del conjunto de partida R2 al R2, y nos dan la regla de correspondencia y la matriz asociada. Nos dicen que sería la siguiente transformación, la de X a y que está definida de la siguiente forma, menos Y, X. Ya. Nos dicen, si denotamos T, este no es una O, pero es ese símbolo de la composición de funciones que también se usa para la composición de transformación. Entonces diríamos que la transformación T, compuesta de la transformación T de X, que sería básicamente esta transformación. Entonces nosotros tendríamos que verlo de la siguiente forma. Tenemos una transformación que recibe menos y x. ¿Okay? Esta transformación, bueno, voy a escribirlo por partes. La transformación tx sería la siguiente. Aquí hay un poco de... Yo tenía un poco de controversia con este ejercicio porque dan el x aquí como forma de expresar el conjunto de partida de la transformación, pero acá lo dan también como un elemento del conjunto de partida. Entonces, no sé, me parecía que aquí debieron utilizar otra variable, una u, una v, que se diferencie de este x. Nosotros vamos a utilizar algo que sí lo diferencie, para no confundir, porque no hacen referencia al mismo x que está aquí, pero bueno, se va a ver un poco ambiguo. Lo voy a explicar de la siguiente. T de u, donde u sería un vector que incluye x y y. Ahí está mejor definido. Entonces T de u sería menos y x. Este sería el conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces, lo que nos están diciendo es que podemos denotar la transformación, digamos la composición de la transformación T, de la misma transformación, de la siguiente forma. O la transformación evaluada en la transformación de u para nosotros. Entonces sería evaluar T en T de u. ¿Okay? Y T de u sabemos que es menos y x. Esto sería como evaluar menos y x. Ahí está. Y eso lo vamos a, digamos, escribir de acuerdo a nuestra regla de correspondencia. ¿Qué hace esta x cuando nosotros la transformamos? El x lo colocamos acá. Sería menos y.
Y con la segunda variable, vamos acá, pero con el signo negativo. ¿Se entendió la transformación que hicimos? Estamos utilizando esta regla de correspondencia que es el punto de partida, digamos. Esto de aquí. Ahí está. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, esa es la primera transformación. Esa, digamos, es la primera composición. Ahora podemos seguir componiendo de más transformaciones. Sería esta transformación, esta composición doble que nos dan ahí, que sería la transformación, la composición de la composición de la otra transformación. Entonces sería la transformación de la transformación de T de U. Que eso T de U ya lo conocemos, que es menos X pues, Y. Sería T menos X menos Y. Vamos a tener que transformarla en esta regla de correspondencia. Entonces, vemos qué le sucede a la primera, al primer elemento del conjunto de partida. Se va a la fila 2 con el mismo signo. ¿Y qué le pasa al conjunto de partida de la segunda fila? Se va al conjunto de llegada a la primera fila, pero con el signo cambiado. O sea, sería Y. Ahí está. Eso es a lo que hemos llegado, que sería la última transformación. La expresamos como Y menos X. Ahora nos dicen que, dado el punto A 2,6, determine el área de la figura geométrica al unir los puntos en la transformación de A en la transformación, en la composición de A, en la doble composición de A. Entonces, nos piden unir los puntos y encontrar el área. El área no recuerdo cuánto me salía, pero bueno. Entonces, vamos a evaluar el punto B, que sería la transformación de 2,6. Transformación 2,6. Y si vemos la regla de correspondencia, el primer elemento se va a la segunda fila. Entonces, el 2 lo colocamos acá. Y el segundo elemento se va a la primera fila con signo cambiado. Esa es la regla de correspondencia. Pudimos haber sacado la matriz asociada y multiplicar también, que era la otra forma de hacerlo. Pero como en este caso tenemos que ahorrarnos tiempo, lo sencillo era interpretarlo de esta forma. Ahora vemos que nos dice el punto C. Esto finalmente son puntos. Acá nos dicen que el punto C es la composición, la primera composición de la transformación evaluada en A igual. Entonces, vemos cuál es la segunda composición, que sería esta. Vamos a evaluarlo. Sería la transformación de, ¿cuánto sería? 2,6 en esto. Que sería menos 2, menos 6. Otra forma de hacerlo era tomar este valor que nos había dado aquí y volverlo a transformar. Si nosotros lo volvemos a transformar, ese valor quedaría de la siguiente forma, menos 6, 2. Lo volvemos a transformar a la primera transformación que tenemos, que sería el primer elemento se va hacia abajo, nos quedaría aquí menos 6. Y el segundo elemento se va a la primera fila con signo cambiado, sería menos 2. Que nos da el mismo resultado que si nosotros lo hubiésemos hecho tomando esta regla de correspondencia. ¿Vieron? Esas son las dos formas distintas de hacerlo. Y de la misma forma para encontrar el punto D. El punto D acá nos dicen que es la doble composición de las transformaciones, que igual podemos transformar este punto o podemos utilizar esta regla de correspondencia. Dos formas. Igual utilizamos el T evaluado en 2,6 y vemos qué le sucede. Para este caso, el primer elemento se va hacia abajo con el signo, digamos, tal cual. Y si lo he escrito bien, ¿verdad? Sí. Se va hacia abajo con el signo bien. No, perdón. Se va hacia abajo con el signo cambiado, ¿verdad? Se va hacia abajo con el signo cambiado.
Y el segundo elemento se va hacia arriba con el signo tal cual. Sería 6. 6 menos. Ahí está. Y nosotros podemos comprobarlo igual de esta forma. Si nosotros transformamos este punto. Nosotros transformamos este punto. Transformación inicial, que sería menos 2, menos 6. Nos daría lo siguiente. En esta transformación que está acá resaltada de celeste. El primer valor va a la segunda fila con el signo tal cual. Menos 2. Y el segundo valor se va a la primera fila con el signo cambiado. O sea, acá es menos 6, acá es 6. Y nos sale el mismo resultado que nos salió haciéndolo, utilizando esta regla de transformación. ¿Okay? Y bueno, luego para calcular el área de la figura geométrica, lo que a mí se me ocurrió es llevarlo al plano. Hay una fórmula, pero me olvidé de la fórmula y yo soy bastante malo recordando fórmulas. Me lo olvidé, así que lo que hice fue ubicar esos 3 puntos en el plano. O sea, hice mi gráfico de coordenadas. Vamos a hacerlo también aquí, de esta forma. No está a escala, pero de algo nos sirve. A ver, lo que tenemos que unir son los puntos B, C y D. Entonces, vemos que el punto B es menos 6 con 2. Vamos a tomar el primer valor como X, el segundo valor como Y. Que sería menos 6 con 2, que más o menos estaría por acá. Menos 6 con 2. Estaría por aquí. El siguiente punto sería menos 2 con 6. Menos 2 con 6. Menos 2 con menos 6. Que va a estar más o menos por acá. Ahí está. 2 con... A ver, si los he ubicado bien. No. No los he ubicado. No lo he ubicado. Acá estaría menos 2. Y acá estaría menos 6. ¿Sí? Y la unión sería en este punto, más o menos aquí. Y ahora con X en 6 positivo, que sería aquí, con menos 2. Sería. Y aquí está. Ahora tendríamos que unir esos puntos. A ver, igual corroboren que están bien calculados. No se va a poder unir. Igual corroboren que están bien calculados y lo que nos va a dar es un triángulo. ¿Okay? Nos va a dar es un triángulo. Tratar de que se unan. Esto es medio raro. Bueno, no apoya mucho las líneas de esta aplicación. Ahí está. Y bueno, ahí nos va a salir un triángulo. Entonces, una de las formas de resolverlo, como esto es un triángulo, que no sabemos cuántos, pueden de hecho saber cuánto es el ángulo de acá, calcularlo utilizando el teorema del seno, esa es una opción. Hay varias formas de hacerlo. Yo lo que hice fue trazar un rectángulo grande. Obviamente tomando todos los puntos. Calculé el área del rectángulo, que es algo sencillo. Tenía la base, tenía acá, bueno, esta sería en sí la base, esto de acá sería la altura. Y luego resté el área de estos triángulos que estaban acá, porque conocía la base, y bueno, conocía las bases y las alturas, y eran además triángulos rectángulos. Entonces era más sencillo, ¿no? Tenía el área del cuadrado menos el área de los 3 triángulos. Y ya, eso me daba el área del celeste. Pero hay una fórmula que se me olvidó. Se me olvidó, pero hay una forma de calcularlo utilizando las determinantes. De hecho, como casi nunca requerí de usar esa fórmula, solo la usé para un ejercicio y se me olvidó. Pero bueno, ustedes pueden también investigarla y la utilizan, o utilizan lo que se les haga más cómodo. Por ejemplo, a mí se me hizo más sencillo hacerlo así. Bueno, igual voy a subir estos ejercicios para que puedan volver a revisarlos y chequear todo lo que hay aquí. Y los libros. Les recomiendo bastante los libros, sobre todo este libro de Spinoza,
Como les digo, aquí hay varios ejercicios que han venido en otros exámenes y que han estado aquí tal cual. ¿Ok? Y bueno, mi sugerencia es que lo revisen, e igual este libro de álgebra lineal para estudiantes, que no sé quién toma como referencia a quién. Si este libro de álgebra lineal para estudiantes toma como referencia el de Eduardo, o el de Eduardo toma como referencia a este. No tengo bien cuáles son los años, pero hay algunos ejercicios que se repiten. Por ejemplo, el del integral se repetía acá y se repetía acá. O no sé si estos dos libros toman una fuente en común donde lo han sacado. Pero igual pueden revisarlo y les va a ser útil, créanme. Eh, ¿Hasta aquí hay alguna duda? Que ya terminaríamos. Detener. Sí. ¿Todo bien hasta aquí? Todo claro. Bien, entonces, bien, gracias. Hasta aquí sería todo por el día de hoy. Y bueno, como les digo, para la próxima semana estaríamos viendo un día que podría ser lunes, perdón, martes. De hecho, yo sugeriría martes, que es el día en el que tengo más libre, pero ustedes completen el When to Meet para quedar en un día, ¿no? Y lo acoplo a lo que yo pueda. Eso sería todo. A ver si tienen alguna duda, me escriben y que tengan un buen fin de semana. Estaríamos culminando. Bien. Listo.